¿Qué tal, gente? Bueno, me roté en la mesa. Yo tengo una mesa redonda, entonces voy rotando, voy haciendo lugar y voy rotando. Ahora vuelvo al lugar original mío que es más, le tengo más cariño. Bien. Eh, en el video principal, anterior a este, primero cometo un error que lo voy a aclarar ahora, una fe de ratas, porque los seres humanos podemos errar. Luego voy a ir a reflexionar con ustedes leyendo un fragmento de la biografía de Otilia de Osaña para que sepan los cabilderos que no tengo nada contra ellos, todo lo contrario, pero que los datos históricos existen, las biografías escritas por los grandes sacerdotes existen y niegan algunas cosas que el imaginario colectivo y la transmisión oral de ideas descabelladas no están avaladas por esos sacerdotes. Entonces voy a hacer una reflexión respecto a eso. Voy a decir algo que no dije de Yango respecto a su plano de regencia relacionado con el fuego. Y voy a hablar también de lo que al comienzo, más o menos por la mitad del audio, cuando empiezo a hablar, digo que el fundamento de Yango Agodo está vinculado al Iwaori de la persona, y le digo, tengan presente esto porque el Iwaori es la conciencia que no tiene conciencia, lo repito 2 veces, lo dejo ahí para tocarlo al final, y obviamente que como no me hago un machete, se me pueden volar cosas de la cabeza por lógica, y entonces no quiero dejar ese agujerito. Bien, o sea que nos vamos, es un video corto de aclaraciones. Primera fe de ratas. Yo hablé durante casi toda la primera parte del video del Oba de Oyo como el rey de Oyo, porque la palabra Oba en Yoruba significa rey. Pero también después en un momento dije que en realidad en la dinastía de Oduduwa el título de rey se decía Oni, y a decir verdad todos los reyes de Ile-Ife hasta la fecha ostentan el título de Oni de Ile-Ife. La dinastía de Oduduwa, fue Oduduwa quien implementó este término Oni como sinónimo de rey de Ile-Ife, fue transferido a sus hijos, los príncipes que terminaron conquistando determinados puntos de los territorios que actualmente podemos reconocer como territorios yorubas y que en ese momento estaban en manos de etnias, de pueblos que no tenían nada que ver con algo que se pudiera denominar yoruba. Y la entidad yoruba se esparció por esos territorios, inclusive llegando a territorios del Dahomey, enclaves yorubas dentro del Dahomey, como pueden ser Queto, que es una ciudad de yorubas dentro de un territorio que no es yoruba, ¿sí? Como si todos los uruguayos, o algunos uruguayos mejor dicho, se instalaran en una determinada ciudad de Argentina o de Brasil, y ahí formaran una comunidad uruguaya donde toman el mate con el termo abajo el brazo, donde hablan de vos y donde practican expresan su cultura, ¿sí? Hablan a la uruguaya, tienen hábitos uruguayos y hacen las cosas como lo hace cualquier uruguayo de Uruguay, solamente que esa ciudad está metida en un territorio que no es un territorio uruguayo. Bueno, eso es Queto. Queto es una ciudad yoruba, con tradición yoruba, con un arraigo a la religión yoruba, en territorio dahomeano, en territorios que todo alrededor estaban los Ashanti, los Fon, los Ewe, que eran dahomeanos y que no tenían nada que ver con este enclave yoruba en tierras dahomeanas. Bueno, esos enclaves yorubas fuera de los territorios que dominaban propiamente dicho los yorubas son estas
incursiones militares de los yorubas por ganar territorios fuera de sus límites. Bien, y después, en el transcurso del tiempo, estas comunidades siguieron considerándose yorubas. Bien. La dinastía de los hijos, sobre todo de Oduduwa, siempre que fueron coronados en una ciudad como reyes de esa ciudad, recibían el título que su padre recibía en Ile-Ife, Oni. Solo que yo dije en el audio que en un momento, cuando se termina la dinastía de los herederos, la dinastía de Oduduwa en el trono de Oyo, cambiaron el nombre. Bueno, hoy lo van a encontrar como Alafín, es decir, el Alafín de Oyo es el rey de Oyo, es el Obá de Oyo, y recibe el título de Alafín. La palabra Alafín significa básicamente palacio, con lo cual es una palabra que debió producir durante el correr del tiempo algunas deformaciones de significado, porque hoy mismo la palabra Alafín define un palacio. Entonces, ¿por qué el rey, en cambio de recibir el título de Oni, de recibir el título de Obá, recibe el título de Alafín? Bueno, primero es el noble que vive en el palacio. Y lo más probable es que originalmente, de esto no tengo muchos datos, algunos suscriptores o curiosos de este canal que puedan aportarlo, lo pueden aportar tranquilamente por escrito, yo no tengo ningún problema. No lo sé, no me acuerdo de saberlo, porque tampoco soy un erudito en la historia yoruba, que me importa ahí un poco, para tener nexo con mi religión, pero yo puedo dar detalles de la historia del pueblo de donde son originarios los sacerdotes que fundaron el Batuque, pero no de sus vecinos en su totalidad. Profundizo los conocimientos cuando veo que algún yoruba o descendiente de yoruba quiere venderme chicha por limonada, entonces ahí me meto más. Pero es posible que el título original del rey de Oyo haya sido Oni Alafín, es decir, el rey que gobierna en el palacio. Porque no hay que olvidar que el reino de Oyo, mucho más tiempo después, cerca de 1500, recién se constituye como un reino único con una ciudad capital en Oyo. Desde el 1200, que asume aproximadamente, ¿no?, que asume Oranian, que es el primer rey de la ciudad de Oyo como una ciudad conquistada por los yorubas, hasta 1500, ahí debió haber una deformación o una simplificación del término, ¿sí? Y entonces el Oni, Alafín, era el rey, Oni, el rey que habitaba el palacio en la ciudad de Oyo. ¿Por qué? Porque antes de ese 1500, desde 1200 hasta 1500, había ciudades-estado. La ciudad-estado de Oyo era gobernada por un rey que gobernaba la ciudad y la periferia de la ciudad exclusivamente, más territorios fuera de ese perímetro estaban en manos de otras ciudades menos importantes. Algunas de ellas estaban gobernadas inclusive por militares, como la ciudad que estaba gobernada por Aganshu, por ejemplo, y de algún modo, para identificar que el rey de esas ciudades o jefe máximo de esas ciudades no era el jefe de la ciudad de Oyo, es que a este se le puede haber llamado originalmente Oni Alafín, y a los otros, si se ponían el nombre de Oni, no jodía tanto, porque Alafín había uno solo. Con el correr del tiempo, cambio de dinastía, porque el reino de Oyo cambió de dinastía, los actuales monarcas, porque Nigeria es una república federal que tiene monarquías adentro, ¿no? Típico de estos territorios.
De todos los territorios yorubas, el único que queda en pie como un estado reconocido por la Federación Nigeriana, por la República Federal de Nigeria, al independizarse de la colonia británica en 1960-61, el único estado que sigue recibiendo un nombre yoruba es el estado de Oyo. Al costadito, digamos, para el lado oriental está el estado de Osun, pero es un nombre artificial, no es un nombre con el cual se lo conocía en época legendaria ese territorio. Al contrario, esos territorios eran los territorios que se disputaban otras ciudades como Sogbo, como Ijesha, como Ile-Ife, ¿sí? Para que sepan que no existe, cuando hablamos de Yorubalandia, tierra yoruba, no estoy hablando de territorios que hoy en la República Federal de Nigeria reciben el nombre de Estado Yoruba. No existe esto. Me estoy refiriendo con territorios donde hay alta concentración de la etnia yoruba viviendo ahí. Bien. Bueno, primera aclaración, si nos remitimos a lo que conocemos todos, el rey en Oyo es el Alafín de Oyo. Y probablemente el título original haya sido Oni Alafín, o sea, el rey que reina en el palacio, el rey del palacio de Oyo. Bien. Error cometido en el video principal, aclarado acá. Ahora quiero leer con ustedes lo que dice May Otilia de Osaña, esposa legítima de Valdemar de Shango, sobre la nación Cabinda. Yo voy a leer todo el tramo para que ustedes vean que también cosas que los Cabinda dicen nosotros esto lo trajimos de África es mentira. Bien. Leo textual la biografía de May Otilia de Osaña. La nación se llama Cambini o Cambina. ¿Se acuerdan que yo les dije que había una deformación? Desciende del reino de Oyo, dice Otilia. ¿Yo estoy de acuerdo con Otilia? No, mis respetos a la ya, pero la verdad que ni Cambini ni Cambina desciende de ningún reino de Oyo, simplemente son deformaciones de Cambinda, que quiere decir lo que dije en el video anterior, los que exigen derechos que no tienen. Ella dice que desciende del reino de Oyo, del Oba Okambi. No existe ningún Oba llamado Okambi en Oyo. En los registros completos de los linajes reales de Oyo, desde Oranian hasta el último de los Oba, no existe un Oba que se llame Okambi. Bien, May Otilia dice, argumentando que posiblemente el término Cambina tiene algo que ver con Okambi porque tienen una K las dos palabras. La verdad que no. A lo mejor ella sacó la conclusión o se lo dijeron así, pero la verdad que creo que está disimulando la verdadera etimología de la palabra Cambinda. Pero, debido a esto, hay algunos que se agarran de ahí para decir que existió un Oba que se llamaba Okambi y que de Okambi viene Cambinda. Cuando queremos demostrar en base a una jerigonza que nadie entiende algo es porque no tenemos mucho argumento claro y preciso para decir. Bien. Tiemar de Shango era como lo nombraba Otilia a su marido, Tiemar. ¿Era su nombre? No, su nombre era Valdemar dos Santos, pero ella y muchos a su alrededor lo conocían con el apelativo de Tiemar. Tiemar de Shango o Tiemar de Camucá.
Así era conocido entre sus contemporáneos Valdemar dos Santos. Entre paréntesis, hace esta acción Otilia cuando nombra a Tiemar de Yangó o Tiemar de Camucá. Así era conocido, dice, entre sus contemporáneos Valdemar dos Santos. Era hijo de Yangó Agodó. No tuvo ni tiene nada que ver con religiones de origen bantú. A los linajes que defienden esta tesis, váyale a preguntar a la esposa legítima de Valdemar lo que está diciendo acá. No tuvo ni tiene nada que ver Valdemar de Yangó, ni su tradición dentro del Batuque, con las religiones de origen bantú, ni con ningún Inquisé Congo Angola. El de Camucá es un asentamiento similar al Yangó du Povo de la nación Iyeyá o del Yangó Dada de la nación Oyo. No lo está diciendo Tiago, que lo dijo en el video anterior. Lo está diciendo la esposa de Otilia. Y en realidad ella asume que ese fundamento se llama Yangó Camucá, porque está hablando del asentamiento del Yangó Agodó de su esposo, decían de Camucá. Bien, pero que por lo que está diciendo, y está diciendo que es similar al Yangó del Povo de la nación Iyeyá o del Yangó Dada de la nación Oyo, está diciendo que no va a haber duplicidades de ese fundamento. No le van a sacar fotocopias para que cada cabindero se lleve un camucá a su casa, porque no existe un camucá. Yangó, es más, los viejos no hablaban de Yangó Camucá, hablaban de Yangó de Camucá. Si Camucá era uno de los dos sobrenombres que recibía Valdemar, Yangó de Camucá era Yangó de Valdemar. Vamos a sacar la palabra Camucá, nunca existió, nunca lo llamaron así a Valdemar. Entonces, ¿qué dice Otilia? Otilia dice que el Yangó de Valdemar era prácticamente como el Yangó du Povo de la nación Iyeyá o del Yangó Dada de la nación Oyo. La Dillina realmente de ese Yangó, o sea, del Yangó Agodó de Valdemar, único fundamento, era Adejimó. Adejimó, que quiere decir, estoy leyendo a Otilia, que quiere decir nombre de la corona. Así se entienden en todas las naciones. O sea, Otilia ya reconoce que hay mucho bestia peluda que no tiene la menor idea del Yoruba, ni siquiera sabe hablar ni castellano ni portugués. Entonces abre el paraguas y dice, a ver, Ayedimó significa el nombre de la corona. Lo digo, dice Otilia en su escrito, así me entienden todas las naciones. Y Barualufina viene de Barú, que es el tipo de Yangó guerrero que no se asienta en las cabezas. Ustedes oigan a una mujer que vivió aproximadamente hasta 1955 como mucho, no sé cuándo falleció Otilia, porque era una mujer joven, tenía más o menos la edad de su marido, un poco más tal vez. Entonces, a ver, estamos hablando de una mujer que no vivió en la época de las redes sociales donde se preguntaban cosas. Ella está hablando de su experiencia y de su conocimiento. Y está diciendo que el Yangó de Camucá, o sea, el Yangó de Valdemar, era un asentamiento similar al Yangó du Povo de la nación Iyeyá o del Yangó Dada de la nación Oyo. O sea, que no lo iban a replicar en ninguna casa de ninguno de sus hijos. Lo tenían ellos como el fundamento de su marido fallecido, que era el ancestro fallecido, era el Yangó ancestral de todos los descendientes de Valdemar. Bien, y que la Dillina no es Camucá, Bárbara Fina, la Dillina verdadera de ese Yangó Agodó de Valdemar
era precisamente Adjidemó, que significaba el nombre de la corona, y de la segunda Dijina, que era Babalufina. Ese Babalufina es un derivado, es una Dijina para nosotros, la tenemos todos en los listados de Dijina y Shango, pero viene asociado a un tipo de Shango que es Barú, que es un tipo de Shango muy guerrero que no se asienta sobre la cabeza de nadie. Ahora, de estos datos que hablan de fundamentos, porque la verdad que salvo algunas casas flojitas de papeles dentro del candomblé, a Shango Barú no lo asientan para la cabeza de nadie. Y en África, de lo que les queda de tradición, saben que Barú no es un tipo de Shango que vaya a regir el orí de nadie. ¿Qué tiene que ver con el Shango este? Ah, bueno, tiene que ver la ignorancia del batuquero de cuarta. Si Kamuká es un fundamento específico, ese Kamuká debió hablar en tierra que él no iba a tomar ninguna cabeza. ¿Por qué? Porque Barú es un Shango que no toma cabeza. Solamente tomó la cabeza de uno para transformarlo en patriarca de la nación Cabinda. Yo estoy traduciendo la ignorancia humana. Vamos a seguir viendo qué dice Otilia de Osaña. Retomo. Barú Alofina viene de Barú, que es un tipo de Shango guerrero que no se asienta en las cabezas. Y la condición Alafín, también Barú Alufina, es la deformación y unión de Barú, que es un Shango que no va a cabeza, y del título Alafín, rey de Oyo. Por lo tanto, Kamuká no es un tipo de Shango diferente. ¿Escuchan bien? Por lo tanto, Kamuká no es un tipo de Shango diferente. Ni se asienta en el ballet. Ningún orishá Shango se asienta en ballet, dice Otilia de Osaña. Lo que se asienta en el ballet es un ancestral, es un egún ancestral. O sea, el egún surgido de la muerte de un sacerdote, en este caso Valdemar. ¿Sí? Pone ejemplos, dice, por ejemplo, en Yeye lo que se asienta es el egún de Yoaicinio de Yubí. En Iyeyá se asienta el egún de Paulinio Efán, y así sucesivamente con todos los sacerdotes fallecidos, pero no sus orillas. Sino deberíamos vincular que el fundamento de el Shango de Valdemar fue a parar adentro del buraco de un ballet, o que el Bará Ayelú de Joaicinio fue también adentro de un ballet. Nah. Digo esto, la mayoría de los sacerdotes, hasta aquellos que pueden llegar a tener contradicciones con lo que estoy diciendo sobre Cabinda, me van a decir, sí, Tiago, estás diciendo pavada. ¿Quién va a pensar esto? Millones de personas piensan esto. Otilia, en las mismas apreciaciones, pero en otra parte de su biografía, dice: la práctica del batuque está muy, muy mezclada, y las diferencias entre naciones, que yo no comparto que sean naciones, dice Otilia, sino que se llaman estilos, no son sustanciales como quieren inventar. Quiere decir que Otilia, una gran Yaloriyá del lado Iyeyá, que tuvo la desgracia de ser apartada de su familia religiosa por haberse casado con Valdemar, lo mismo tenía conocimientos vastos sobre la matriz del batuque, y ella sabía perfectamente bien que no había naciones, que eran estilos, decía ella, lo que Tiago dice, lados, alas,
y que no tienen gran diferencia entre ellas, salvo aquellos que quieren inventar cosas, dice Otilia. Tiemar, Valdemar, vivía al lado de la casa de un gran babalorillá, Alfredo Sarará, de Ogún, de la nación Iyeyá, y Bobó Miguelina, ambos padres de Pedro de Yemanjá. O sea, a ver, Otilia está marcando cabezas viejas del Batuque que la rodeaban porque estaban viviendo en el mismo barrio. ¿A ustedes les parece que alguien puede inventar algo en medio de otros sacerdotes que tienen reputación, como en el caso de los nombrados? Porque ustedes no lo conocerán, pero Alfredo Sarará de Ogún es un referente dentro de la nación Iyeyá, de años atrás, estoy hablando del año 1930 y pocos. Miguelina, Bobó Miguelina, era una May de Santo, esposa de Alfredo, muy reconocida también, inclusive por estar en matrimonio con Alfredo. Y ambos eran padres de Pedro de Yemanjá, que fue un sacerdote de Iyeyá también de probada experiencia y con un gran linaje de hijos. Bueno, dice después en otra parte, o sea, ahí, ¿por qué hago este comentario? Porque la biografía de Otilia tira muchos datos que ella los va diciendo a medida que va saliendo su historia. Y si los extractamos nos damos cuenta que hay fundamentos que refutan, pero al 100% idioteces, ¿sí? Por ejemplo, porque los únicos que cultuamos al Legba somos los cabinderos, porque es nuestro Legba. No sé de dónde lo tuvieron, porque si ellos dicen que vienen de Cabinda, el Legbara es un budum. Vamos a ver de dónde viene, según las palabras de Otilia. El culto al budum Legba, o sea, el culto al budum el Legbara, para la nación Cabinda nace de una necesidad de defensa. Tiemar dejó solo una hija con todos los ayes, que era May Magdalena de Oyún, que yo no me acordaba, tengo que acordar de María Magdalena para no olvidarme, pues siempre se me pasa el nombre de May Magdalena. O sea, muere. No piensen que muere de 90 años Valdemar. Valdemar muere de apenas 43, 44 años de un coma diabético, de un momento para otro. Y deja a su viuda una mujer relativamente joven. Era mayor que Valdemar, podía llegar a tener 51, 52 años, no más de eso. Y deja una familia religiosa, de la cual la única que era sacerdotisa en vida de Valdemar era Magdalena de Oyún. La había dejado completa con todos sus ayes. Bueno, retomo. Tiemar deja solo a una hija con todos los ayes, May Magdalena de Oyún. Ella, Magdalena, nuclea, junta a todos los hijos de la casa, o sea, a los otros hijos que no eran sacerdotes, pero que eran hijos de Valdemar. Y da ejemplos. Tati de Bará, Pai Romario de Oyalá, May Palmira de Oyún y el legendario Pai Nacimiento de Zacpatá, entre otros. O sea, Pai Nacimiento de Zacpatá pertenece a la Bacía Cabinda y se hace quizá durante las décadas 50, 60 o 60, 70 es el referente máximo del lado Cabinda. Luego fallece, luego se dispersa su linaje y entonces aparecen como primeros top los nombres de quienes sabemos, pero la verdad que no todos tenían el mismo rango sacerdotal en aquellos tiempos. Al menos por la viuda de Valdemar no estaban reconocidos todos como lo mismo. Primero, Tati de Bará, que fue un gran pai de santo del lado Cabinda. Romario de Oyalá, que ha tenido un familión y ha dejado descendencia enorme
dentro del lado Cabinda. May Palmira, que ha dejado hijos, entre ellos Enrique de Ollún, pai de santo que inició y aprontó a Cleón de Ollálá. Después Cleón de Ollálá se pone la mano de su abuela en vida de su pai de santo, Enrique. Por algún motivo, que lo desconozco. Ellos no eran sacerdotes cuando esto está narrado por Otilia. Ellos son religiosos, con obligaciones parciales. La única que tenía de Bará Ollálá con todos sus alleganados era, según Otilia, no Tiago, Magdalena de Ollón. Esto viene a colación de que dice que en realidad el Bodún Legba para la nación Cabinda nace de una necesidad de defensa, ¿sí? Ahí dice cuando Tiemar solo tenía una hija con todos los ayes, May Magdalena de Ollún, y ella nuclea y junto a todos sus hijos, a todos los hijos que eran de la casa, ¿sí? Que estaban en formación, Tati de Bará, Pai Romario de Ollálá, May Palmira de Ollún y Pai Nacimiento de Zacpatá. Está mal que en ese momento digamos Pai o May porque no eran ni Pai ni May ninguno de ellos. O sea que si ellos son y han sido referentes del lado Cabinda, ellos no pueden haberse completado fuera de la casa de Magdalena. La única que puede haber aprontado completo, dando todos los ayes que le faltaban a cada uno de estos religiosos, fue Magdalena de Ollún. Porque si le hubiese dado estos ayes Otilia de Osaña, no serían Cabinda, serían Iyeyá. Así que todos los hijos de esa casa, que terminaron siendo grandes pais y grandes May de Santo, debieron completarse con May Magdalena y Valdemar, su abuelo. Entonces, la matriarca que dio origen a la Cabinda no es Pai Valdemar. La matriarca es May Magdalena, que organizó después de la muerte de su pai su casa nuevamente y completó a todos sus hermanos que no tenían los ayes ganados. No tenemos mucho que pensar. ¿Ok? Cuando Magdalena quiere abrir su casa, le tiraron de todo, ya que la cabina era muy menor, obviamente eran 5, y no tenía trayectoria. Esto es lo que dice Otilia. Convengan que hacía no más de 10 años que el Consejo de Notables del Batuque le había quebrado el ayé a Valdemar. O sea, la casa de Valdemar era la casa de Otilia. Cualquier cosa que hiciera referencia a Valdemar o a su descendencia estaba mal visto. Se movían como una mafia, más o menos. Porque como había pai de santos y may de santos que hacían cualquier cosa, al que hacía cualquier cosa lo pasaban a degüello, para que no persistieran los errores. No es por una cuestión de maldad o de mafia. Entonces, la verdad que muerto el perro se acabó la rabia. Bueno, este revoltoso de Valdemar pasó a mejor vida. Listo. Ahora hay una hija, May Magdalena, que es la única que se aprontó de Valdemar, que resucita la tradición de su pai de santo. ¡Pum! Palo. Solamente palos. Entonces, ¿qué pasó? Dice Otilia. Palmira, Romario y Nacimiento, que eran los 3 que seguramente tenían más allí en la casa, o sea, no eran pai de santos, no tenían todas las consagraciones, pero eran los hijos más viejos, juntos con Magdalena, decidieron ir a consultar a uno de los más conceptuados babalorillás de la época, llamado Manecinio de Yapaná, y a su esposa Mayondina de Ollún. Los dos hijos de príncipe custodio de Yapaná, que todos conocíamos como Usuanlenle. Manecinio
de Yapaná le dijo a estos hermanos de Magdalena de Oyún que para que pudiera darle continuidad a su familia, él debería plantar a un Bará Elégbara en su casa con la intención de que ese fundamento protegiera a Lilé. Consideramos, esto ya es mío, consideramos que Magdalena era única sacerdotisa de esa casa. Sus hijos estaban incompletos, sus hermanos estaban incompletos. Tarde o temprano debieron pasar a la mano de Magdalena haciendo un pacto de silencio para completarse. Pero en ese momento que querían comenzar a realizar religión, Manecinio les dijo, te tengo que plantar un orillá de defensa, y eligió a Bará Elégbara porque Bará Elégbara no tiene quisila con las mujeres y Magdalena, como jefa de la casa, iba a poder manejar ese fundamento. Y olvídalo que Manecinio de Yapaná le asentase a lo de Yabagán cuando en realidad Magdalena era una mujer fértil y no iba a poder, y aunque fuera una nona, no iba a poder darle continuidad a ese fundamento. Iba a depender siempre de otro sacerdote que eso lo alimentase. Entonces quiere decir que en la casa de Magdalena nadie, ni siquiera los dos hermanos que luego serían famosos religiosos dentro de la Cabinda, como Romario o como Nacimiento de Zapatá, ninguno de los dos estaba con más de una lechuga arriba de la cabeza. Estaban absolutamente sin ayes. Entonces no podía Manecinio plantar un lodé como defensa de la casa. Transitoriamente, hasta que la situación se evolucionara y se resolviera el tema, les iba a plantar un Elégbara como defensa de la casa. Ahora, ¿quién es Legba para el 50% de la Cabinda? Es una entidad, no es un orillá, y es una entidad que está, viste, es como el lado negro. No sé. ¿Quiénes son los ignorantes? ¿Los que tomaron estas precauciones y eran todas cabezas pensantes con un gran fundamento, o los que dicen taradeces hoy? Yo me quedo que estos son los verdaderos referentes que dieron, de algún modo aportaron a que naciera la Cabinda. Bueno, listo. Ahí terminó la aclaración y me fui un poquitito más. Yo cuando hablé de Bará y hablé de Bará Elégbara, comenté también que era un exabrupto lo que hacían los cabinderos con ese fundamento que ya ni existe, porque si lo tratan como una entidad en cambio de como una orilla y piensan que está comiendo asado y tomando cerveza con los segundos, están en el horno, porque no está para eso Bará Elégbara en el templo, ¿sí? Una aclaración respecto a la Ye de Shango. Esto no es compartido por el Candomblé, ni por la Ocha, ni por el segmento ICC en África. Esto es literalmente lo que debe considerarse respecto a la regencia de Shango con el fuego. Si nos remitimos al Itán que yo conté de que Yeyemo Wol entregó la regencia del fuego interno de la tierra a Aganshu, dense en cuenta que hay una ligazón estrecha entre Aganshu y el fuego que se expresa en nuestro planeta. Aganshu no tiene regencia sobre las fisiones nucleares que se producen en las estrellas del firmamento, ni del Sol. No tiene regencia de eso. Tiene regencia de aquel fuego que es apresado en las entrañas de algo y tiende a salir a la superficie. O sea que siempre el fuego de Shango es un fuego superficial. Por eso no estamos de acuerdo con la Ocha cubana y algún que otro africanista de otra modalidad en decir que el fuego es regencia compartida entre Oya y Shango, o que Shango tiene algo que ver con los rayos. No, señor, no es así en el batuque. Shango no tiene nada que ver con los rayos. Los rayos son regencia de Oya, que es la regente del fuego celestial. El fuego terrenal le pertenece a Shango. Cuando un rayo cae
cae a la superficie terrestre y quema un árbol y de ahí se propaga un incendio sobre la superficie terrestre, ese incendio forestal es regencia de Shango. El fuego del brasero donde caliento los alimentos, de una parrilla donde hago el asado, eso es fuego terrenal, sea natural o inducido por el hombre, está regido por Shango. Como está regido por Shango, el fuego terrenal que habita las entrañas del planeta. Los rayos son descargas eléctricas donde no hay fuego, donde es una descarga eléctrica que genera color, que pone como de día el cielo. Eso es fuego celestial, está en manos de Oya exclusivamente. Entonces Oya es la dueña del rayo y Shango del trueno. No que los dos tienen regencia sobre el fuego. Sí, pero son dos fuegos diferentes, muchachos. Aclaren. Sobre todo lo de la olla cubana, viste que tienen una respuesta de divague para cada cosa. Y vamos a otra cosa, que lo dejé ahí colgado cuando hablé de Agodó y hablé del Iguaorí como la conciencia que no tiene conciencia. Cuando hablamos de conciencia, hablamos de la capacidad racional de pensar del ser humano. Si la persona se pega un golpe y queda inconsciente, ese ser humano, durante el tiempo que dura la inconsciencia, el desmayo por el golpe, no es consciente, por ende no puede pensar en términos racionales, porque está prácticamente dormido por el golpe. ¿Ok? Bien. ¿Pero desaparece la conciencia de la persona inconsciente? No, no desaparece, solamente que no está manifiesta, está dormida. Y cuando dormimos la conciencia también se duerme. Lo que aflora en los sueños, para que haya sueños, que después nos acordemos o no nos acordemos de otra cosa, aparece una fase inconsciente del ser humano que es el subconsciente, a donde todas las ideas están todas desordenadas. Por eso soñamos, por eso los batuqueros sueñan con bombagiras y no hay un solo árabe en el medio del desierto del Sahara que sueñe con una bombagira. Porque ahí están las imaginaciones mezcladas con las realidades, mezcladas con las fantasías, mezcladas con los traumas, que después un psicólogo trata de sacar de ahí del subconsciente para ver qué corno le pasó a esta persona para que tenga esta conducta o esta manifestación de sueño. O sea, el subconsciente es una fase de nuestra capacidad cerebral que no tiene que ver con la conciencia. Bien. Esa conciencia está en manos de Oyala, si vamos a la regencia de los seres humanos, de los orishas, ¿sí? Pero, ¿qué gobierna Shango Agodó? Y vamos a explicar por qué lo gobierna él y no otro orisha. Gobierna el Iguaorí. Igua es conciencia, es la conciencia de Orí. Si Orí está dentro de nuestra realidad espiritual y está dormido, ese Iguaorí está dormido. Es como si el Orí recibió un garrote y se desmayó. Bueno, está desmayado, está durmiendo el Orí en una fase consciente del ser humano, en donde el Iguaorí también está dormido, no tiene conciencia. Pero no es que no tenga conciencia porque no tiene el atributo de conciencia el Orí, sino que está dormida esa conciencia. ¿Y qué está despierto? Está despierta la conciencia del ser encarnado. Entonces pensamos, razonamos y actuamos guiados por esa conciencia. Bien, bueno. Dijimos en el video que Shango Agodó habla fuerte, es prácticamente el que preside la llegada del Odú Ejila Shébora.
porque es el Odú Ejila Shébora el que garantiza que el Iguá Orí esté dormido siempre. Es Odú Ejila Shébora el regente del Iguá Orí, porque hace que esa conciencia del Orí esté dormida siempre. ¿Se entendió hasta acá? Porque lo que digo ahora es interesante. Cuando se produce el trance de la ocupación, el Iguá Orí se despierta y se duerme la conciencia del Emí. Por eso decimos que la persona está dormida mientras está en ocupación, porque es el Iguá Orí el que está gobernando a la persona, porque Orí está despierto en el momento de la ocupación. Y no hay lugar, como decía mi bisabuela de religión, no hay lugar para dos seres adentro de la misma cabeza. O sea que si Orí se despertó, Emí, nuestra parte evolutiva, se durmió. Y si Orí se despertó, quiere decir que el Iguá Orí está activo. Esa conciencia que no tiene conciencia de sí mismo está activa en el momento de la ocupación. Y la conciencia que nos permite pensar, que nos permite ubicarnos donde estamos en tiempo y espacio, eso está dormido. Como cuando estamos dormidos, durmiendo plácidamente en nuestra cama. ¿Ok? Ahora, ¿qué tendrá que ver todo esto con Shango? Tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque el ritual de la balanza, para que, entre otras cosas, manifiesten los Orí que se ocupan, es regencia de Shango Agodó, porque estamos propiciando un ritual donde Shango Agodó está estimulando a que se despierte el Iguá Orí de la persona. Que la persona entre en trance de ocupación, que el Orí de esa persona despierte y ocupe. Dese cuenta que las cosas no son arbitrarias ni surgen de la nada. El Orí, el Odú que gobierna, que el Iguá Orí esté dormido, en ese mismo Odú está el Oriyá que hace, que propicia a través del ritual de la balanza que se despierte. Ojo, ni Odú Ejila Shébora ni Shango Agodó son regentes de la ocupación. La ocupación está en manos de otro Odú. Ejila Shébora no propicia la ocupación, sino que él mantiene precisamente al Iguá Orí dormido. Es el principal oriyá que habla a través de este Odú Ejila Shébora, el que a través del ritual de balanza tiende y estimula para que el Orí despierte, para que el Iguá Orí tome regencia transitoria de esa existencia humana y se duerma la conciencia del ser humano durante ese trance de ocupación. Nada en el batuque queda agarrado de pinzas. Todo tiene una explicación y todo está fundamentado en el Merin Dilogún, porque todos los fundamentos, reglas, leyes, tabúes, prohibiciones, todo está contenido en el Merin Dilogún. Y esto que les acabo de decir tiene que ver con Shango, porque tiene que ver por qué Shango Agodó es el dueño de la balanza, porque es un juez, porque es el abogado del astral y la justicia está representada con una balanza. Eso es occidental, muchachos. Váyanle a decir a un Yoruba de hace 2000 años atrás si la balanza era de Shango. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, la balanza es de Shango, el aparato con el cual se pesa también, el aparato que simboliza la justicia también, porque Agodó representa la justicia,
Pero la balanza a la cual nos estamos refiriendo, que Shango es regente de la balanza, es porque es regente del ritual de la balanza. Y es regente del ritual de la balanza porque es el único orillá que puede inducir a que se despierte el iguá orí de cada orí de las personas que están en el ritual de la balanza. 50 minutos, una pinturita, chau, que les garúe finito, porque ya el saludo formal ya lo di en el otro audio, así que les vaya muy bien durante toda la semana, los orillas los protejan y los abençoen a ustedes, a mí y a mi familia, pero también a veces estas cositas. Yo antes, en el canal cerrado, siempre les mandaba besitos en las cachas a todos los que me estaban escuchando, pero es demasiado guarango, seguramente me van a cortar este video porque es una guasada lo que acabo de decir. Así que no les digo eso, les digo que les garúe finito, que quiere decir que no los moje la lluvia. Un beso y un abrazo grande a todos.